Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, 29 de octubre de 2021, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria se reúne en sesión pública extraordinaria para la entrega del premio Haeckel. El profesor Osvaldo Haeckel nació con el siglo XX, en junio de 1905. Se distinguió desde temprano, obteniendo la medalla de oro al mejor estudiante de veterinaria. Tuvo un gran interés por la difusión del conocimiento, cosa que manifestó como director de la revista de Medicina Veterinaria. Su vocación docente se manifestó tanto en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata y en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, en las que obtuvo el grado de profesor, y fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata en 1949. Estuvo en el ejército, alcanzó el grado de coronel, que es el máximo grado que puede alcanzar un veterinario en el ejército argentino, y tuvo una extensa y prolífica labor periodística, publicando más de 500 artículos en diarios y revistas. Fue autor de La Veterinaria Práctica, libro de consulta de generaciones. Yo siempre recuerdo la Veterinaria Práctica que he consultado infinidad de veces y heredé de mi viejo, y sigue estando como material de consulta en el campo. Ingresó a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria como académico de número en 1950 y se desempeñó como secretario general hasta su fallecimiento en 1974. Quienes lo trataron lo describieron como un hombre sereno y ecuánime, excelente profesional, honorable militar y empresario. Es en su memoria que hoy entregamos el premio que lleva su nombre a los doctores Gustavo Pompili y Diego Miseli, a quienes felicitamos por el logro. Lo dejamos en la conducción del acto a Eduardo Jimeno, que es el director del jurado del premio. Adelante, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Buenas tardes, secretario de la Academia, señores académicos, colegas, señoras y señores. Como ya dijo el doctor Recalde, nos reunimos hoy para entregar una vez más el premio Osvaldo Haeckel, y lamentablemente tenemos que hacerlo en forma remota. En los últimos años la Academia tenía la tendencia de viajar al interior bastante frecuentemente. Este premio lo entregamos en Río Cuarto, lo entregamos en Bariloche, pero ahora desde el año 2020 para aquí, obviamente, no podemos ni siquiera desplazarnos dentro de la ciudad de Buenos Aires o de La Plata o del área metropolitana. Esa tendencia a ir al lugar de trabajo de los premiados era realmente muy interesante, porque los premiados iban a recibir su distinción junto con colegas jóvenes, con alumnos, con familiares, y la cosa tenía mucho más calidez que si se entregaba en el centro de Buenos Aires, en el recinto de la Academia, que es muy bonito, por cierto, pero es más frío, ¿eh? Lamentablemente ahora estamos destinados o predeterminados a hacerlo en forma remota y no hay salida. Bueno, en primer lugar debo agradecer al jurado que tuve el privilegio de presidir. El jurado estuvo integrado por el académico doctor Leonardo Carrillo, la académica Nélida Virginia Gómez, el académico Enrique Leo Portiansky y el académico Ramón Pedro Noceda. La Academia tiene, entre sus múltiples actividades, distribuir una docena de premios aproximadamente, según reglamentos establecidos en distintas áreas de su campo específico, tanto de la agronomía como de la veterinaria. La información de todos estos premios puede verse en nuestra página, que realmente tiene mucha información. El premio Haeckel es uno de los que tiene más larga tradición. Comenzó a otorgarse en el año 1975, que fue instituido por la señora Celina Vega de Haeckel, en memoria de su esposo, y es administrado desde entonces cada 2 años por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.
Como ya dijo el doctor Recalde, él fue un destacadísimo profesional, miembro de número de la Academia durante 24 años y llegó hasta el cargo de secretario general durante varios años y falleció estando en este lugar. Nuestro premio, el premio Eckel, mejor dicho, tiene el objetivo de reconocer aportes relevantes en el área de patología clínica veterinaria y se puede otorgar en dos modalidades: a trabajos científicos originales realizados en el país o a personas que se hayan destacado en las especialidades mencionadas. Para cada convocatoria, siempre en años impares, el jurado determina la convocatoria en la que se determinará el premio y además determina la especie animal. El llamado en 2019, el jurado decidió convocar a trabajos en cardiología, en caninos y en felinos. Esta distinción, como lo dije previamente, ha sido otorgado en 17 oportunidades, comenzando en 1976. La información de estos premios otorgados también está en la página, aunque faltan los 2 o 3 últimos, pero prontamente estará completa esa lista. Y bueno, en nuestro llamado 2019 convocamos oportunamente a la presentación de trabajos, como ya mencioné, de cardiología en caninos y felinos. Recibimos 5 trabajos que realmente nos dieron mucha dificultad, no fue fácil discernir entre estas 5 presentaciones, había trabajos de muy buena calidad, y bueno, esa tarea nunca es simple, por miedo a equivocarse, porque cuanto mejores son los trabajos, más difícil es llegar a dejar uno fuera, a dejar otro dentro, ¿no? Pero bueno, es así esta cosa. Y finalmente, después de largas discusiones y análisis, resolvimos premiar el trabajo remodelado cardíaco en la acromegalia felina, aspectos comparativos en cardiopatía hipertrófica y restrictiva, de los doctores Gustavo Pompili y Guillaume Miseli, que hoy nos acompañan. El tema es muy original, muy bien planteado metodológicamente, y muy original sobre todo. Estudian la presentación de acromegalia en gatos, una enfermedad producida por hipersecreción crónica de hormona de crecimiento, que continúa aún después del cierre de los cartílagos de crecimiento. La función hipofisiaria normal está sometida a un estrecho control del hipotálamo y de retroalimentación negativa, que comprende la hormona de crecimiento, al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y a las hormonas hipotalámicas, hormona liberadora de hormona de crecimiento, y a la somatostatina, que inhibe la secreción. La acromegalia está causada en el 98% de los casos por un tumor secretor de hormona de crecimiento, localizado en la hipófisis, mientras que las causas extraapofisiarias son muy raras. La patogenia de estos tumores sigue siendo en gran parte desconocida, y en su origen se han incluido tanto defectos primarios de las células somatotropas hipofisiarias, como alteraciones en el control hipotalámico de la secreción de hormona de crecimiento. La base molecular de la tumorigénesis todavía determina no por ser completamente dilucidada. Durante muchos años la acromegalia felina fue considerada una entidad rara. Sin embargo, los últimos reportes reflejan que es una enfermedad emergente, 10 veces más prevalente que en humanas. Las alteraciones cardiovasculares representan una causa importante de mortalidad en humanos acromegálicos y están ampliamente documentadas. Por el contrario, en gatos acromegálicos los estudios son muy limitados y hace muy pocos años que comenzó a haber algún aporte al respecto. Los autores que hoy tenemos aquí presentes y cuyo trabajo tuvimos que evaluar, analizaron la geometría y la función sistólica ventricular izquierda de 49 gatos con acromegalia, comparándolas con cardiomopatía hipertrófica y restrictiva felina. La existencia de acromegalia fue definida por los niveles de concentración sérica de factor de crecimiento insulínica tipo 1, que es una hormona peripeptídica segregada por múltiples tejidos por efecto de la hormona de crecimiento. Perdón, pasó un tren, estoy cerca de la vía.
el estudio de esta entidad de utilidad clínica en felinos y en el futuro podría brindar también conocimientos extrapolables a la especie humana y transformarse en un modelo muy útil en patología comparada. Por eso consideramos que es un aporte valioso. Por todo lo antedicho, me complazco felicitar a los autores del trabajo en nombre del jurado, en nombre de la academia, y además manifestar la alegría de todos nosotros al reconocer la tarea de colegas talentosos y poder hacerlo en el marco de la rica tradición de este premio. Si es que no lo estuviera mirando, seguramente se sentiría muy complacido al saber que su nombre, muchos años después de su partida, siguen estimulando la profesión veterinaria y la especialidad que él tanto amó. Este premio va acompañado de un diploma y de una medalla que oportunamente la Academia le hará llegar al doctor Pompili y al doctor Miseli, supongo que su lugar de trabajo, que es el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Y bueno, felicitamos también al resto del personal docente y no docente del hospital. Y seguidamente dejo al doctor Pompili a cargo de esta sesión para que se refiera al trabajo distinguido, premiado. No sé, Karina, si vos manejás este pase, cómo se hace. Y ya tiene habilitada la pantalla. De Gustavo. Gustavo está sin sonido, por lo que marca acá mi computadora. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. ¿Se ve la presentación? Entiendo que sí. No, no se ve en la pantalla. No, si se ve, no se ve, no. Si se podría empezar. Ahora sí yo la veo, a la izquierda hay un cuadradito que es ANAP, que estaba con una raya bloqueando, yo lo toqué y ahora veo la presentación. No sé si al resto de la gente, al resto de los colegas, le debe pasar lo mismo. Yo ahora estoy viendo perfecta la presentación. Aquí hay un comentario de otra de las asistentes, de otras dos, que dice, sí, se ve bien. ¿Ahí me ven? Ezequiel, sí, ahí se ve. Marisa Mareco, para todos, se ve. ¿Ahí se ve? Así que aparentemente sí, tenemos 39 participantes y varios de ellos están diciendo que se ve. Así que, perfecto, ahí ¿Se se ve? ve. ¿están de acuerdo? Seguimos adelante. ¿El cambio de diapo se vio? Sí, perfecto. ¿Se ve? Sí, se ve todo, sí, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos junto a Diego de haber recibido este premio y realmente ha sido nos provoca un estímulo muy importante porque además formamos parte de un equipo de trabajo donde tenemos a la acromegalia como un sujeto de investigación. Entonces, que este tipo de trabajos sean reconocidos nos acrecienta el aliento. Muy bien, vamos a empezar en primer término por definir qué es la acromegalia felina. La acromegalia es, como se dijo hace un ratito, es un disturbio metabólico provocado por la hipersecreción crónica de la hormona de crecimiento que proviene de parte de la hipófisis. La mayoría de las veces esto es específicamente en los gatos a partir de adenomas funcionales o somatotropinoma de las células somatotropas de la hipófisis anterior o por hiperplasias de estas células. La producción excesiva de hormona de crecimiento junto con el factor de crecimiento insulínico tipo 1, si bien se segrega en distintos lados, el hígado es el principal productor,
son los que en conjunto van a dar en desarrollar el síndrome de la acromegalia. El aumento de la producción de hormona de crecimiento se caracteriza por utilizar a través de cambios de vías metabólicas en relación a lo que tiene que ver con la insulina, generar una condición de insulinoresistencia, que eso puede llevar a la diabetes mellitus, o si no, puede intervenir a través de la síntesis proteica y del crecimiento óseo junto con el factor de crecimiento IGF-1 en el desarrollo de cambios físicos y visceromegalia. Con respecto a los cambios, acá tenemos un modelo de uno de nuestros gatos, y puntualmente en relación a la visceromegalia, el corazón como punto central con respecto al tema que del que estamos investigando. La acromegalia, desde el punto de vista epidemiológico, es una enfermedad considerada rara para la especie, pero como sabemos, ha tenido un boom en los últimos años, alrededor del año 2007, donde ya ha empezado a publicarse en grandes revistas internacionales, con distintos grupos de investigación, y donde comienza a ponerse en duda sobre la magnitud de su existencia, en no ser, digamos, de haber una mayor cantidad de casos, y que se empieza a considerar una enfermedad subdiagnosticada. Con respecto a este tipo de argumentos, por ejemplo, los gatos diabéticos, que son una de las endocrinopatías más frecuentes, junto con el hipertiroidismo en felinos, entre los distintos grupos de estudios coinciden entre que el 17,8% y el 28% presenten hipersomatotropismo. Esto referido a estadísticas europeas, donde estamos hablando de un número importante de gatos y en varios países. Lo cual, esto lo transforma en una enfermedad emergente en los gatos. Con respecto a la acromegalia, y en relación a las alteraciones cardiovasculares, en humanos hay mucho investigado, se sabe que es una causa importante de mortalidad, al punto de que ya sin evidencia clínica de insuficiencia cardíaca, se observan a las evaluaciones ecocardiográficas aumentos de masa, grosores de pared del ventrículo izquierdo, déficit de rendimiento cardíaco y una alta prevalencia de valvulopatías. En cuanto a la histopatología, se describen lesiones de fibrosis miocárdica, hipertrofia de miocitos, infiltrados celulares, enfermedades de pequeños vasos, a tal punto que en los pacientes humanos el 90% convive con cardiomiopatía simultánea, en el 25% de los casos cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva, y en un 60% existe una complicación cardiovascular tal que es causal de muerte. Y con respecto a la hipertensión, en el 33% de los casos, la hipertensión sistémica es una enfermedad concurrente. Ahora bien, ¿qué sucede con los gatos? Con los gatos no hay muchos reportes acerca de los estudios cardiológicos. Los pocos estudios que hay refieren en general, desde el punto de vista ecocardiográfico, describen, digamos, alteraciones del corazón en cuanto a agrandamiento del atrio izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, con disfunción diastólica, movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, aumento de velocidad de flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es decir, todas descripciones de las cardiopatías en general, sin ahondar demasiado en muchas variables, ¿no? O en la incidencia de cada variable. Al punto que
Pero que sí es un hecho que hay una alta correlación entre lo que es la cariomiopatía felina y la cariomiopatía humana. Les quería recordar que la acromegalia en felinos es 10 veces más prevalente que en humanos. En humanos estamos hablando de entre un 40 y 70% por millón. Imagínense que los gatos son 10 veces más. Y la enfermedad está teniendo un boom, está teniendo otra difusión en los últimos años, o pretendemos que lo tenga. No solamente en felinos, yo investigando también sobre qué se sabe acerca de la difusión en la acromegalia humana, y también es algo que no está muy difundido. Imagínense que los pacientes humanos en promedio son diagnosticados entre 10 y 12 años después de que existe la enfermedad. Así que vaya si hay para estudiar. Y con respecto a estas correlaciones entre las cariomiopatía felina y cariomiopatía humana, los gatos entonces representan modelos animales de condiciones humanas equivalentes. Y ahí vemos a un gato modelo nuestro con su bostezo o carcajada, no sé muy bien, pero lo que lo hace más humano. Con respecto a otros ítems importantes a destacar es el tema del remodelado cardíaco, que es una palabrita que los cardiólogos usamos mucho cuando nos referimos a qué es lo que encontramos en el corazón. El remodelado cardíaco es la expresión morfológica y funcional del corazón. La importancia de definir qué sucede con los cambios en el corazón tiene la importancia de ser un determinante de valor pronóstico en un paciente con insuficiencia. O sea, no solamente en la acromegalia, con un montón de condiciones cardíacas y extracardíacas llevan a cambios de remodelado cardíaco. Que en resumen se refiere cómo a través de diferentes estímulos, produciendo cambios celulares, moleculares, intersticiales sobre el corazón, producen cambios de forma, de tamaño y de función. Hoy por hoy se está utilizando, y una palabra que, digamos, resumiría en todas estas descripciones, es hablar del fenotipo. El fenotipo es un ítem aparte porque, si bien el trabajo es un trabajo del año 2019, ya en el 2020 aparece un consenso sobre las cariomiopatías felinas, fíjense, abril del 2020, en donde plantea el estudio del corazón del gato a partir de la descripción de una clasificación fenotípica a través de distintos tipos de fenotipos que hay en el gato, y por digamos, fenotipos básicos de las cariomiopatías, sumado a la estadificación de los pacientes, al tipo de pruebas diagnósticas, a los tratamientos. Es decir, el consenso emite una opinión a partir de todo lo publicado hasta ese momento. En este cuadro hay un resumen digamos, los remodelados, los tipos de remodelado de fenotipos, ciertas condiciones que predisponen, y fíjense, la acromegalia aparece en ese circulito ahí abajo. A mí lo que me llamó la atención, está bien, esto está basado en lo publicado, y la acromegalia es mencionada, pero no aparece en todo el consenso ninguna mención, ni tampoco aparecen cuando se sugiere, digamos, marcadores extracardíacos, el dosaje de IGF-1. Entonces yo me puse a pensar, está bien, pero hay gatos diabéticos que me están diciendo que como una endocrinopatía frecuente está entre el 18 y el 25%, y que pueden ser acromegálicos, tener hipersomatotropismo, lo cual me ha hecho pensar. Esperemos que, bueno, podamos aportar algún granito para que los próximos consensos
podamos aparecer con algún circulito y con alguna mención. Pero esto queda para otra discusión. Con respecto al remodelado, quiero hacer un pequeño resumen para no aclarar un poquito, despejar algunas, o reordenar un poco el tema. Cuando hablo de expresión fenotípica del corazón, también hay que mencionar la expresión fenotípica que tienen estos gatos. Fíjese la cara de ese gatito. Ese es Pascual. Esas caras, a veces no hace falta ocultarlo al gato, o a veces no es que no haya que hacer nada de eso, pero fíjense la cara de ese gato. A veces esto es disparador de investigar, o por lo menos a mí me llamó mucho la atención las primeras veces que he tenido la posibilidad de verlos. La expresión fenotípica o remodelado cardíaco, como dijimos, son cambios de forma, de tamaño y de función. Muy bien, habíamos dicho que la acromegalia, existen aumentos de masa, de espesores del ventrículo izquierdo, y que había una causa, y eran causa importante de morir y mortalidad. Ahora, si hablamos de forma, de tamaño, estamos hablando de geometría. Si hablamos de aumentos de masa y de espesores, hablamos de hipertrofia. Entonces, si hablamos de geometría, podemos hablar de geometría ventricular y parámetros de geometría, y si hacemos hincapié en la hipertrofia, podemos hablar de hipertrofia cardíaca y parámetros de función. Muy bien. ¿Qué pasa con la geometría? Evaluar la geometría ventricular es fundamental, porque aporta significado clínico y hemodinámico. La geometría lo que nos está diciendo es cuál es el padecimiento que está sufriendo el ventrículo, o el corazón en general. Nos está diciendo en qué punto el corazón se está alejando de su forma normal. Ya con el simple hecho de mirarlo, uno ve esos cambios. A tal punto que el estudio de la geometría como valor, de la geometría ventricular como valor pronóstico, es motivo de estudio al punto de que se considera si no es mejor parámetro, parámetro que los índices de función que utilizamos como para reflejar un poco qué es lo que está pasando. Con respecto a los gatos con acromegalia o con hipersomatotropismo, surge el interrogante de qué hay de la geometría y función sistólica del ventrículo izquierdo en los gatos con acromegalia, y en base a eso, si hay características diferenciales con otras cardiomiopatías. Obviamente que, como habíamos mencionado, hay pocos reportes sobre esto, y bueno, todo esto, digamos, motiva a seguir profundizando. Habíamos dicho que la hipertrofia cardíaca era la forma principal en la cual se manifiestan los cambios en las cardiomiopatías en general del gato, donde, hablando de función, el deterioro de la función diastólica sabemos bien que es el comienzo del deterioro de función de la mayoría de los estados, alteraciones de las enfermedades cardiovasculares. Ya el hecho de observar los parámetros, un simple espesor de cámara, nos dice cuán deteriorada puede estar la función, o sea, son parámetros que influyen en la rigidez ventricular. Ahora, hablando de hipertrofia, la función sistólica es un interrogante habitual. La manera convencional o más popular las primeras armas que uno aprende para evaluar la función sistólica, o uno de los tantos parámetros, es la fracción de acortamiento endocárdica. Pero que en el caso de la hipertrofia es un parámetro que, si bien utiliza diámetros camerales para su cálculo, es menos específica. Ante esta situación, lo que, como alternativa, o opción,
aparece un parámetro que es la fracción de acortamiento mesoparietal y que es más compleja también en su cálculo, pero que involucra mayor número de parámetros. Está utilizando los diámetros camerales y los espesores parietales, sistólico y diastólico. Entonces eso nos habla de una evaluación o de un tipo de evaluación más específica para los casos de hipertrofia cardíaca. Y en ambas dos se utilizan para hacer cálculo parámetros convencionales del modo M. Es decir, no hay ninguna sofisticación, sino que con un simple ecógrafo se puede sacar conclusiones. Todo este planteo en la introducción nos lleva a plantear los objetivos del estudio, que fueron analizar por ecocardiografía bidimensional en modo M y en busca de la geometría y función sistólica, evaluar la geometría y la función sistólica de los gatos en acromegalia, correlacionar los parámetros de geometría y función evaluados, y determinar los aspectos comparativos con la cardiomiopatía hipertrófica y restrictiva felina. En cuanto a los materiales y métodos, en relación a la población en estudio, se utilizaron 49 gatos, son pacientes que surgen a partir de análisis de historias clínicas y antecedentes cardiovasculares, derivados para interconsulta cardiológica desde el servicio de endocrinología como de la actividad privada. Con respecto a los grupos de trabajo, se utilizaron 5 grupos, un grupo de gatos acromegálicos en número de 7, y donde se usó como criterio de diagnóstico el aumento del IGF-1 por encima de 1000 nanogramos por mililitro. Hay aquellos gatos que pudieran tener entre 800 y 1000 nanogramos por mililitro, pero con crecimiento de hipófisis determinados por imagen celular, por tomografía o resonancia magnética, con estado cardiovascular asintomático y todos gatos diabéticos. El siguiente grupo, conformado por gatos con cardiomiopatía hipertrófica asintomática en el número de 10, con alteraciones de pared y con conservación del diámetro del atrio izquierdo y con la relación atrio-aorta por debajo de 1,5. El siguiente grupo, conformado por gatos con cardiomiopatía hipertrófica en estado clínico, número de 15, con alteraciones de pared, con aumento del diámetro del atrio izquierdo por encima de 16 milímetros y un valor de atrio-aorta por encima de 1,5. Otro grupo conformado por felinos con cardiomiopatía hipertrófica en estadio clínico, con valores normales del ventrículo izquierdo, con aumento biatrial y con un aumento de la relación atrio-aorta por encima de 1,79. Y un grupo conformado por gatos sanos en el número de 10, sin examen, sin enfermedad al examen cardiovascular y clínico. Con respecto a las variables en estudio, los pacientes han recibido un examen cardiovascular de rutina, donde se los pesa, se lo ausculta, se evalúa el pulso, la frecuencia cardíaca. Se evalúan en estación, sin sujeción química, y para su estudio ecocardiográfico se utilizó la ventana paraesternal derecha, y siguiendo los lineamientos, los consejos de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular. A partir de esta ventana paraesternal,
en un eje corto, a nivel de las cuerdas tendinosas, se procedió a través de imágenes en modo B y M, se determinaron, se hicieron las mediciones de espesores y diámetros del ventrículo izquierdo, y a nivel del eje corto, a nivel de la base cardíaca, en imagen en modo B, para la utilización de la medición del atrio izquierdo y el anillo aórtico. En cuanto a los parámetros de estructura y función, a partir de los valores obtenidos de espesores y diámetros, se obtuvieron en la misma ventana, procedente de la misma ventana, el espesor parietal relativo y masa e índice de masa del ventrículo izquierdo como parámetros de geometría o estructura, la fracción de acortamiento endocárdica y fracción de acortamiento mesoparietal. Y además se calculó el porcentaje de engrosamiento del tabique interventricular y el porcentaje de engrosamiento de la pared posterior del ventrículo izquierdo. En cuanto al análisis de la geometría ventricular, a partir del patrón, o sea, a partir de gatos sanos, se estableció el patrón de geometría, utilizando los valores de espesor parietal relativo e índice de masa, y para estimar un valor de corte, se calculó el promedio más 2 desvíos estándar, a partir de los cuales, de acuerdo a los valores de cada paciente, se empezó a clasificar qué tipo de remodelado iban a presentar. En pacientes con remodelado normal, fueran aquellos donde tanto el espesor parietal relativo como el índice de masa del ventrículo izquierdo estaban dentro de los rangos de normalidad. En los pacientes donde el espesor parietal relativo estaba por encima de lo normal y el índice de masa conservado, clasificaba como remodelado concéntrico. En los pacientes donde el índice de masa del ventrículo izquierdo estaba por encima del valor de corte, pero manteniendo el valor de espesor parietal relativo, se consideró una hipertrofia excéntrica. Y en aquellos pacientes donde ambos parámetros estaban por encima de lo normal, clasificó como hipertrofia concéntrica. Esta fue la forma de clasificar a la geometría ventricular. En cuanto a los resultados, en esta tabla vemos un resumen de todos los parámetros evaluados de los distintos grupos de estudio, en donde en forma significativa, primero, digamos, marcamos los valores normales de espesor parietal relativo e índice de masa, y en segundo término, los valores del espesor parietal relativo e índice de masa, que con diferencias significativas se hallaron diferencias entre los acromegálicos y el grupo de gatos normales. A partir de estos valores, como dijimos, se estableció los valores de corte para clasificar a nuestro eje, y el valor de espesor parietal relativo estuvo en el orden de los 0,848 y el valor de índice de masa por encima de 2,42, considerado anormales. Ahí vemos los valores de espesor parietal relativo e índice de masa en acromegálicos. Ahí vemos en esa tabla un cuadro comparativo de todas las categorías, cómo los valores se muestran en los distintos grupos, y cómo en el siguiente cuadro, cómo el valor de índice de masa del ventrículo izquierdo se mantiene en los distintos grupos. Con respecto a la clasificación de la geometría,
lo que se observó en la acromegalia es que todos los gatos con acromegalia presentaron algún grado de remodelado anormal, repartidos en el remodelado concéntrico, la hipertrofia concéntrica y la hipertrofia excéntrica. Y después con diferentes grados de porcentaje en la cariomiopatía hipertrófica, asintomática y sintomática, y en un extremo los normales y en el otro extremo los felinos con cariomiopatía restrictiva. Algo que, analizando, digamos, individualmente el comportamiento de los parámetros de la geometría, un valor que nos llamó la atención es el evaluar la masa en relación al índice de masa, y en el caso de los acromegálicos fue el valor más alto. Con respecto al porcentaje de engrosamiento del tabique interventricular, se observaron diferencias significativas con los gatos normales. Y ahí vemos la distribución de cómo en los gatos normales se mantienen los valores por un nivel por encima de 30%, así tanto en el tabique como en la pared posterior, y con una alteración en el resto de los grupos. Con respecto al estudio de la función a través de las fracciones de acortamiento, en cuanto a la fracción de acortamiento endocárdica, no se hallaron diferencias significativas entre los grupos. Un poco esto está en relación con la falta de especificidad para evaluar la función en este tipo de remodelado, y sí se halló a través de la fracción de acortamiento mesoparietal cambios que fueron significativos, con un valor por encima del 22%, casi el mismo valor que los gatos normales, y con diferencias con los gatos en cariomiopatía hipertrófica asintomática y sintomática por valor debajo de 20. Con respecto a los parámetros de morfología y función, en cuanto a la correlación, se encontraron altos coeficientes. Se destaca el valor, el R de 85 para la correlación entre la fracción de acortamiento mesoparietal y el espesor parietal relativo, y con buenas correlaciones con el resto de los parámetros, entre los restos de los parámetros de función y geometría. Con respecto a lo que se deduce ante la mirada de Pascual, podemos decir que los trastornos hormonales tienen múltiples efectos cardiovasculares, y que la hipertrofia cardíaca probadamente es un índice predictivo de morbi-mortalidad y un factor de riesgo cardiovascular independiente. Los cambios de geometría y las alteraciones de los parámetros se observan en los gatos con acromegalia, y presentando los 3 tipos de remodelado anormal según este estudio. El remodelado del ventrículo izquierdo es inespecífico en cuanto a diferencias con los otros grupos, pero se encuentra en la masa, en relación al índice de masa, como un estimador más certero de los datos aportados por el ventrículo izquierdo. Luna nos va a permitir continuar con esta discusión, y en relación a la función sistólica preservada, estos son gatos evaluados asintomáticos cardiovascularmente, pero que se consideran que tienen un carácter predictor para evaluar en su evolución, ¿no? Dado que se destaca la alta correlación entre los parámetros de geometría y función. El remodelado del ventrículo izquierdo que se observa en el acromegálico es diferente al de la cariomiopatía hipertrófica sintomática,
donde vimos que esta función muestra sus limitaciones en la cardiomiopatía hipertrófica, según este estudio, y los cambios tempranos que observamos en los acromegálicos, en la geometría del ventrículo izquierdo, lo que se puede destacar es que hay un hallazgo de una función sistólica preservada a través de los parámetros que hemos utilizado. Ante la mirada de Tota, escrutante, en relación a la evidencia ecocardiográfica, podemos decir que la ecocardiografía como método de rutina es importante para hacer un seguimiento de los casos y importante además para establecer la terapéutica apropiada en cuanto a la evolución de los mismos, ¿no? Dado que la geometría y la función son un predictor de compromiso, entonces resulta importante ir detectando en forma longitudinal qué es lo que va sucediendo con estos pacientes. En cuanto a la evidencia clínica, los acromegálicos tienen un componente cardiológico, es decir, un comportamiento clínico similar a las cardiomiopatías felinas en general. Es decir, los gatos tienen fases ocultas, disimulan mucho situaciones complejas, y son de hacer en forma repentina cuadros de tromboembolismo, cuadros de edema de pulmón, cuadros de fusión pleural. Eso es lo que se ve, son emergencias constantes en los gatos. Es de un extremo u otro, o se diagnostica en forma subclínica o uno los atiende con un compromiso severo. Entonces el diagnóstico cardiovascular en la etapa preclínica es importantísimo. Acá tenemos otro invitado, y me detengo en algunas cuestiones comparadas en relación a la ecocardiografía. Una que tiene que ver con la cardiomiopatía hipertrófica, donde habíamos dicho que los estudios ecocardiográficos son pocos, pero en lo poco que se ha publicado, coinciden en que hay una alta prevalencia de la enfermedad y que, además, los gatos pueden terminar padeciendo una insuficiencia cardíaca. El otro detalle es el factor de confusión en los felinos, la alta prevalencia de cardiomiopatía hipertrófica, que está en el orden del 15%, y también otra cosa a destacar es la proporción de hallazgos que tal vez reflejen una cardiomiopatía primaria, incidental, en lugar de un cambio provocado por el hipersomatotropismo. En relación a la diabetes mellitus, el efecto de la diabetes mellitus en el miocardio felino no es muy conocido. Hay un estudio importante donde habla de que hay una mayor prevalencia en los gatos diabéticos que en los controles en cuanto a alteraciones miocárdicas. Y un estudio sugiere que la disfunción diastólica se asocia más al estado diabético, ¿no? La realidad es que no hay estudios sobre el potencial efecto prohipertrófico en los gatos con diabetes mellitus en los gatos. Así que es cuestión de seguir investigando. En cuanto a las conclusiones, y Garabato no me va a dejar mentir, primero podemos decir que los gatos con acromegalia muestran cambios en la geometría ventricular, presentando los 3 tipos de remodelado anormal en el estado asintomático, ¿no? La masa ventricular de los gatos con acromegalia evaluada en relación al índice de masa muestra el valor más alto del estudio. Con respecto al punto 3, en los gatos con acromegalia, la función sistólica evaluada mediante la fracción de acortamiento mesoparietal se encuentra preservada. Como punto 4 de la conclusión,
Los gatos con acromegalia muestran diferencias en la función sistólica del ventrículo izquierdo en relación a la cariomiopatía hipertrófica, a pesar de los cambios de geometría. Nosotros consideramos que todos estos resultados, los resultados de este estudio son promisorios, si bien faltan mayor número de casos. Yo me olvidé de mencionar, pero hoy estamos trabajando en aproximadamente 20, 22 gatos, profundizamos el estudio, ampliamos el tipo de parámetros evaluados. Es decir, es algo que a mí en lo personal me ha generado mucho entusiasmo y tratamos de ir contagiando de a poco a mucha gente. Además, este estudio establece aspectos comparativos con las cariomiopatías felinas, que es el que hace cariología sabe que hoy, el que hace cariología y el que hace clínica, sabemos que la especie felina ha crecido, es una mascota muy popular. Y un punto importante es el hecho de poner de manifiesto la enfermedad desde una perspectiva bidireccional. Esto está referido al hecho de que el endocrinólogo y el cardiólogo puedan advertir sobre la existencia de la enfermedad. En realidad yo lo haría extensivo a todas las especialidades que puedan tocar de cerca, la neurología, el que hace medicina felina, el clínico, no importa de dónde venga, porque así como al cardiólogo le llega un perro o un gato porque se le ocultó un soplo o se desmayó, al endocrinólogo se le llega porque el clínico detectó algún aspecto que puede sugerir la presencia de una endocrinopatía. También esto es importante que suceda con todas las especialidades. ¿Y para qué? ¿Por qué es importante esto? Y porque esto sirve para mostrar una endocrinopatía emergente con un importante impacto cardiovascular y con prevalencia creciente. Desde ya, muchas gracias, me despido. Ahí está Pepo, nuestro primer paciente evaluado. Muchísimas gracias a todos. ¿Me siguen escuchando o huyeron? No, no sé si me escuchan, hay más de 40 asistentes en este momento. ¿Se escuchan? ¿Me escuchan a mí? Sí. Perfecto. Bueno, felicitamos al doctor Pompili por su presentación tan interesante. Vamos a dar por concluida esta sesión, que en realidad debería ser el presidente, pero me tomo el atrevimiento de hacerlo yo como presidente del jurado. Al doctor Pompili le manifiesto que en breve yo le voy a contactar para solicitarle un resumen de 3 carillas, que después saldrá publicado en los anales de la academia, que están online en nuestra página, que bueno, tienen visión en el mundo ahora con lo que es el internet. Es una forma muy interesante de mostrar lo que se hace en las personas distinguidas por nuestra academia y en nuestro país. No sé si no hay nada más. Presidente y secretario, damos por terminada esta sesión. Agradecemos nuevamente al doctor Pompili y a todos los presentes. Y bueno, buenas tardes a todos. Cortamos. Bueno, muy agradecidos de mi parte por prestarme atención. No, por favor, ¿no? Hay muchas felicitaciones en el chat, léalo. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, yo quería decir algo más. ¿Puede ser? Sí. ¿Cómo no? Nosotros
es una situación muy especial porque todo este trabajo que hacemos y esta jornada de hoy la queremos dedicar a dos personas que han sido muy importantes en nuestras vidas. Yo lamentablemente hace 2 días falleció mi madre. Uf. Y bueno, esto se lo dedico a ella. Y se lo dedico ahí a mis hermanos que están presentes. Y también recordar, mi hermana se llamaba Nélida, era docente, y tuvo mucho que ver con la formación poca, mucha que yo pueda tener. En el caso de Diego, Margarita, su mamá, falleció justamente en la misma fecha 2 años antes. Y para nosotros es algo que nos marca a fuego esto. Así que simplemente es para ellas. No sé, Diego, si... Me parece que no quiere decir nada, Diego. No, está ahí. ¿Eh? Está emocionado. Un poco emocionado. Es comprensible por otra parte, ¿no? Bueno, Así que me parece que la mejor manera de homenajearla fue hacer esto, ¿no? Cumplir con esta tarea. Y la disertación, el encuentro, el premio está absolutamente dedicado a ella. Y obviamente nosotros compartimos este premio, obviamente, con la gente con la que trabajamos, estamos en el servicio, estamos en lugares de trabajo donde coincidimos, y todo lo que yo pueda manifestar sobre estos conocimientos son aprendidos en estos ámbitos de trabajo. Y el servicio de cardiología es un lugar preponderante, como le pasa a Diego con su ámbito de trabajo. Así que bueno, quería decir eso. Bueno, muchas felicitaciones. Hermoso el trabajo. Muy emocionante tus palabras, muy emotivas tus palabras, Gustavo, que agradecemos. Por otra parte, y volviendo al tema del trabajo, Eduardo, si me permitís, es extremadamente interesante para los que estamos en otros aspectos de la profesión, comprobar cómo evolucionan aspectos de la medicina de pequeños animales, ¿no? Y a través de una técnica que parece sencilla y asequible, como la ecocardiografía, se pueden hacer evaluaciones morfológicas y funcionales de un órgano crítico, ¿no? Así que por mi parte, bueno, yo quiero volver a felicitar a los autores, a Eduardo por la conducción y a los miembros del jurado, por supuesto, por el trabajo que se han tomado, porque los jurados tienen un trabajo muy duro. Y a todos los que concurrieron hoy a este acto que cumplió con uno de los objetivos grandes de la academia, que es fomentar la ciencia y hacerla conocer. Así que muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno.